Adelante con tu charla, por favor. Gracias, Edgardo, por la presentación. Se escucha, ¿verdad? ¿Me Muy escuchan? bien, muy bien, Ah, muy ok, bien. Sí, fantástico. sí, sí. Gracias. Entonces seguimos. A manera de introducción, podríamos decir que el contexto actual de esta pandemia por COVID-19 ha generado nuevos desafíos en el manejo de los pacientes y específicamente de los pacientes con esclerosis múltiple, sobre todo por la incertidumbre que se había generado en los inicios o en los comienzos de esta pandemia. Y entonces se nos plantearon varias preguntas que fuimos respondiendo a lo largo de estos pocos meses. Una de las preguntas que surgían era si los pacientes tratados con ocrelizumab tienen en líneas generales riesgos mayor de contraer infecciones. Entonces, con eso, mirando un poco los datos que existen publicados, comparando qué es lo que ocurre en una gran población de pacientes, como estos que están incluidos en la base de British Columbia, y haciendo foco a infecciones que implican que ese paciente deba utilizar recursos hospitalarios por la severidad de las mismas, en el caso de infecciones de tracto urinario, neumonía, las infecciones intestinales, las infecciones a nivel de piel o del tejido celular subcutáneo y los casos de sepsis, y comparando estos valores con lo que puede observarse en el total de la población expuesta a tratamiento con ocrelizumab, vemos que en este caso de infecciones serias y como dijimos anteriormente que implicaban o que requerían la hospitalización de los pacientes, la probabilidad de que la desarrollen era absolutamente similar a lo que ocurría en la totalidad de los pacientes con esclerosis múltiple, o sea que parecería que no son más susceptibles o propensos a desarrollar infecciones serias. Y de hecho, si miramos específicamente las infecciones respiratorias a partir de los datos de los estudios fase 3 que hay hechos con ocrelizumab, tanto en el caso de Opera 1 y Opera 2, que son en los fenotipos a recaídas de esclerosis múltiple, y en caso de oratorio, fenotipos primarios progresivos de la enfermedad, vemos que en relación a los comparadores que se utilizaron, interferón beta 1A en caso de Opera 1 y Opera 2, y placebo en el caso de oratorio, la posibilidad de desarrollar infecciones respiratorias serias no aumentaba de manera significativa, con el cual una de las preguntas que nos podíamos haber planteado y que tenía que ver con esto de si los pacientes con ocrelizumab tenían más riesgo de desarrollar infecciones, la respuesta parece ser que no. ¿Qué ocurre ahora con aquellos pacientes que tienen esclerosis múltiple y que contraen infección por COVID-19? Y yo voy a volver a retomar los datos que mostraba Adriana, que fueron los primeros que se publicaron y que son los de María Pia Sormani, limitados únicamente a la región de Italia con estos 232 pacientes, de los cuales 57 tenían test positivo. Como vemos, de todos estos 232 pacientes, solamente 21 no estaban bajo terapia por diferentes motivos. Todo lo demás era población expuesta a distintos fármacos. La forma que tiene de clasificarse la severidad de la infección va a ir variando según las distintas series publicadas que vayamos observando, pero acá específicamente en el trabajo de los italianos consideraron que los casos podían ser leves cuando no había neumonía o la neumonía era leve, severas cuando ya había afectación de la función respiratoria, y crítica cuando los pacientes requerían internación en una unidad de cuidados intensivos o bien asistencia respiratoria mecánica. Ahora, de todos esos 232 pacientes, solamente 10 caen o cayeron dentro de estas categorías de infecciones severas o críticas. Y de estos 10 pacientes, solamente 6 requirieron internación en unidades de cuidados intensivos. Y si analizamos, como vemos en la tabla arriba y a la derecha de la pantalla,
aspectos demográficos y clínicos de esos 6 pacientes con infección crítica, vamos a ver que la edad era un factor de riesgo muy importante, como lo señaló Adriana. Teníamos una edad promedio en años de 63, la mayoría eran hombres, tenían periodos muy extensos en cuanto a evolución o duración de la enfermedad. La gran mayoría eran fenotipos progresivos con EDSS alto, vemos que promedio era de 6.7, y la presencia de comorbilidades también ocupaba un porcentaje muy significativo. De estos 6 pacientes que estuvieron en terapia intensiva, 5 fallecieron, solamente 2 de ellos estaban recibiendo tratamiento específico para control de actividades o enfermedad por esclerosis múltiple, uno con dimetilfumarato y rituximab, de manera tal que, por lo menos por estos datos, parecería ser que no es tanto el impacto del fármaco que estemos utilizando para tratar a estos pacientes con esclerosis múltiple, sino el peso que pueden tener la presencia de comorbilidades, las edades más avanzadas o bien los fenotipos progresivos de la enfermedad. De los otros 4 pacientes que tuvieron cuadros severos de la infección, 2 estaban tratados con ocrelizumab, uno con natalizumab y otro con acetato de glatiramer, cuyas evoluciones fueron satisfactorias, por lo menos en los reportes ulteriores que fueron comunicados. Pero estos son datos regionales. Como decía muy bien Adriana, necesitamos tener datos que sean mundiales, y eso lo vamos a lograr a partir de compartir la información que tenemos y de subirlos a registros que además se encarguen de validar la fiabilidad, el grado de veracidad que tienen esos datos, porque son los que en definitiva nos van a permitir obtener respuestas a ciertas preguntas que nos estamos haciendo, como por ejemplo si las personas con esclerosis múltiple tienen mayor riesgo de desarrollar infección severa por COVID respecto de la población general. Si eventualmente, por lo menos hasta ahora la respuesta parecería que no, existe alguna droga modificadora de la enfermedad que puede favorecer el desarrollo de estas infecciones severas por COVID-19 en pacientes con esclerosis múltiple o no, y si hay factores predisponentes o que lo vemos particularmente en la población de pacientes con esclerosis múltiple y que no lo vemos en el resto de la población. Argentina y Latinoamérica están participando de este registro, con lo cual es importante el seguir manteniendo actualizada y cargada esta base de datos que está incluida dentro de Relevarem, que además tiene lo interesante que no solamente se registran pacientes que tienen infección por SARS-CoV-2, sino también por dengue. Y por lo menos lo que estaba reportado al 10 de junio de este año mostraba que, considerando que el reporte lo pueden hacer los médicos o los pacientes, más de 600 reportes generados por médicos, más de casi 6.000 reportes generados por los pacientes, y hasta por lo menos el 10 de junio, las conclusiones o lo que podía decirse era que el porcentaje de pacientes hospitalizados que ingresan a las unidades de terapia intensiva o que fallecen es mayor en los fenotipos progresivos, que es mayor obviamente en aquellos que tienen niveles más elevados de discapacidad, y eso se traduce en EDSS iguales superiores a 6, y además ese grupo de pacientes con EDSS más elevados tenían edades que estaban comprendidos entre los 50 y los 69 años, y por el momento la edad parecía ser, o parece ser, un factor de riesgo per se de un curso más severo de la enfermedad por COVID-19. Ahora, acá tenemos datos que nos están hablando en forma o en líneas generales de qué es lo que ocurriría en aquellos pacientes con esclerosis múltiple que contraen la infección por COVID-19, no haciendo foco en particular en ningún tipo de tratamiento. Entonces, ahora, ¿tenemos algún dato para ver qué es lo que ocurre en pacientes tratados con ocrelizumab? Y de hecho esta es la publicación que se dio a conocer en mayo de este año,
en donde, bueno, teniendo en cuenta que hay más de 160.000 pacientes con esclerosis múltiple que en estos momentos están bajo tratamiento con ocrelizumab, se revisó la base global de datos de seguridad para ver qué había ocurrido o cuál era la posibilidad de que estos pacientes y bajo este tratamiento contrajeran infección por SARS-CoV-2. Acá van a ver que se clasifica la severidad de la infección de esta forma, que de pronto es distinta a la que habíamos visto en el estudio italiano de María Pia Sormani, donde ellos hablan de formas asintomáticas, que obviamente son las que no tienen síntomas, formas leves, que son aquellos que tienen fiebre, tos, pero que no hace falta que vayan a un hospital por esto, aquellos en donde la severidad es moderada, en donde ya sí hay un acortamiento de la respiración, las formas severas, que son las que tienen neumonía, y crítica nuevamente aquellos que requieren internación en terapia intensiva o asistencia respiratoria mecánica. Era, o como promedio, el tiempo transcurrido entre la última dosis de ocrelizumab que había recibido el paciente y el inicio de la infección por COVID-19 habían pasado aproximadamente unas 12 semanas y media, y era muy variable el tiempo medio de exposición al fármaco y el inicio de la infección. De hecho, teníamos como promedio 84 semanas con un rango que iba desde una semana hasta prácticamente 8 años, de manera tal que el tiempo de exposición de este fármaco no parecería per se estar incrementando el riesgo de desarrollar la infección. De estos 100 pacientes, 74 fueron casos confirmados. Y analizando un poquito las características de estos pacientes, la mayoría eran mujeres y con fenotipos a recaída-remisión. De estos 74, 26 sí necesitaron hospitalización, y a mayo, el momento en que se da a conocer este reporte, todavía 13 seguían internados, 5 críticos, 8 severos, pero ni en ese momento, ni por lo menos en las actualizaciones que tenemos hasta ahora, se registraron casos fatales. Entonces, a partir de estas preguntas y de la evidencia que va surgiendo, hay algunas conclusiones que podríamos sacar. Por lo menos hasta ahora diríamos que las personas con esclerosis múltiple no tienen un riesgo incrementado, si lo comparamos con la población general, de contraer infección por COVID-19, y que si la contraen, la enfermedad no es más severa que la observada en la población general, que específicamente en los pacientes con esclerosis múltiple el mayor grado de discapacidad, que lo vemos sobre todo en los fenotipos progresivos, la edad y la presencia de comorbilidades serían factores que tal vez pueden marcar un curso más severo de la infección o de la enfermedad por COVID-19, pero no podemos relacionar esta evolución al uso de ningún fármaco en particular. Y en el caso particular de ocrelizumab, y por los datos que tenemos y que son los que comentamos recién, no hay evidencia de que el curso de la infección sea más severo respecto de pacientes que están tratados con otros fármacos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Liliana, por mostrarnos estos datos que yo creo que son muy ilustrativos, y bueno, vamos a discutir después con todo el grupo qué conclusiones podríamos sacar provisoriamente, ¿no? en este momento de incertidumbre. Pasamos entonces a la próxima charla, que está a cargo de Juan Ignacio Rojas. Ustedes creo que todos los conocen. Juan es un experto en esclerosis múltiple que actualmente trabaja en el Centro de Esclerosis Múltiple de Buenos Aires, CEMBA, y que también desarrolla su trabajo asistencial y académico en el Hospital Universitario CEMIC. Y nos va a hablar del manejo de la esclerosis múltiple bueno, en este entorno, de los beneficios y los riesgos, y de la necesidad a la oportunidad que parecería que podríamos tener en este momento.
Yo creo que nos va a mostrar una mirada práctica del problema y cómo deberíamos actuar frente a todas las instancias que se presentan en los pacientes con esclerosis múltiple y su relación entonces con este riesgo o no de padecer simultáneamente una infección por SARS-CoV-2. Juan, si estás ahí, las cámaras son tuyas. Bueno, muchas gracias, Doc, por la presentación. Sí, mi idea es comentar algunos aspectos prácticos en base a la evidencia que se generó a nivel del mundo, algo de la evidencia que se generó en Latinoamérica, y cómo eso lo implementamos desde la parte de consultorio. Creo que lo más importante de lo que hoy sabemos lo comentó Adriana, parte lo comentó Sebastián en relación a la frecuencia de la infección en nuestro medio, en nuestra región, sobre todo en el área metropolitana, que es donde hoy estamos haciendo el foco, y sobre todo Liliana desde estos datos en pacientes con esclerosis múltiple. Así que yo voy a complementar con 2 o 3 cosas que tienen que ver con algo práctico de consultorio y después dejo el espacio para la discusión, que creo que puede ser lo más enriquecedor. La próxima, Lili. Una de las cosas que más nos encontramos desde el lado de la dificultad al comienzo de la pandemia fue el tema del acceso. Y en eso del acceso hubo cierto oportunismo desde el lado de decir, bueno, en esta situación y por las recomendaciones internacionales no debieran los pacientes comenzar o mantener los tratamientos, y ahí es donde nos encontramos con ciertas dificultades desde la provisión del medicamento. Creo que en parte lo que se hizo desde las recomendaciones locales, desde la unión de grupo de trabajo y después lo que lo hicieron las asociaciones, gran trabajo desde ese lado de las asociaciones, un poco regularizó el aspecto del acceso. Sigue habiendo algunas irregularidades, pero se fueron sobreponiendo en lo que fue este correr. De todos modos, es una de las cosas que más tenemos que trabajar en esta situación, que es la de garantizar el acceso, que el paciente no se quede sin el tratamiento, no se quede ya sea si tiene que comenzar o mantener la medicación. La próxima. También nos puso en esta situación, la situación de los controles. Por un lado, los pacientes dejaron de acudir, algunos dejaron de hasta consultar y mantener el contacto con nosotros, y ahí es donde empezamos a abrir muchos de estos canales que hoy seguimos utilizando y que probablemente sigamos utilizando en el tiempo. Por un lado, las consultas virtuales, pero más allá de la telemedicina y la asistencia del paciente, se desarrolló el concepto de telesalud. Todo esto de lo que es la educación, la formación de profesionales, la educación de los pacientes, que va también más allá de la asistencia y de el interactuar con el paciente en el día a día. La próxima. Pero uno de los puntos que por ahí más vimos en la evolución fue la implementación de estas estrategias de telemedicina, este seguimiento de los pacientes a través de los canales virtuales para que no dejara de existir ese contacto y sobre todo para ir viendo el día a día de los pacientes en relación a, por supuesto, las terapias, pero también a la aparición o no de síntomas que nos hablasen de actividad. Esta es una encuesta que se hizo en Latinoamérica y acá solamente presento los datos de Argentina, donde a principios de abril el 60% de los profesionales encuestados aplicaban la telemedicina, el seguimiento de pacientes por vías virtuales. Esto fue creciendo. De hecho, una actualización muestra que todavía se incrementó y se utiliza más. Hay algunos lugares en donde sigue siendo dificultoso, pero sin dudas es una herramienta que si hubiésemos hecho este análisis previo a esto, lo más probable es que hubiese sido muy, muy bajo y fuimos viendo una evolución en la implementación. Y fuera de este proceso, hay altas chances de que gran parte de esta asistencia por vía virtual se mantenga. La próxima. Uno de los puntos que por ahí más empezamos a ver y utilizar, más allá de, por supuesto, utilizar las aplicaciones que nos hablen de cómo estaba el paciente respecto a fatiga, progresión de la enfermedad, depresión, su estado de ánimo, tuvo que ver con lo que es la rehabilitación. La próxima. Y ahí se establecieron estos programas para que el paciente no dejara de rehabilitar, que fue una de las situaciones que también nos encontramos al no solo el paciente no poder salir, sino
no poder ya sea acceder a centros de rehabilitación o que los kinesiólogos no pudiesen ir al domicilio del paciente. Y entonces se empezaron a desarrollar estos programas y hoy los implementamos en varios pacientes. El acceso no es tan fácil desde el lado del financiador, pero lo más probable es que la evolución pase por acá, pase por empezar a implementar muchos de estos programas de rehabilitación física y de rehabilitación cognitiva para sostener la asistencia del paciente en este momento obligada, pero lo más probable es que pasado esta situación la adoptemos por la comodidad y por lo que es implementar este tipo de estrategias en el seguimiento relacionado a la adherencia de la rehabilitación. La próxima. Quizás este fue el punto que más controversia generó, más que nada más dudas de cómo actuar y qué hacer con los tratamientos. Al comienzo adoptamos ciertas recomendaciones, ciertas posturas basadas en mecanismos teóricos de acción, basados en cómo funcionan los tratamientos, y en la medida de que fueron desarrollando, se fue generando la evidencia, esta que se fue comentando, en este caso, empezamos a entender que por ahí algunas de las recomendaciones al comienzo de la pandemia más conservadoras no tenían tanto sustento, y de ahí es que empezamos a basar gran parte de nuestras decisiones en esta evidencia. Y hoy algunas de estas recomendaciones iniciales que eran más conservadoras las planteamos desde otro lado. El tema de demorar el inicio, hoy entendemos de que no es recomendable. El paciente, si tiene que comenzar, debiera comenzar. Aquel paciente que viene utilizando un tratamiento debe mantener el tratamiento. Y el tema de evaluar demoras o demorar a, ya sea infusiones o ciclos, eso es bastante cuestionable, sobre todo en el contexto de que el paciente que viene utilizando este tipo de tratamientos es un paciente que tiene ciertas características de agresividad de la enfermedad en donde puede llegar a ser mucho más peligroso la actividad de la enfermedad y la progresión que cuál puede ser el curso en el caso de que el peor escenario se infecte. La próxima. Respecto a las recaídas, algo similar. Al comienzo teníamos esta situación de considerar el tratamiento solo de aquellas situaciones en donde la sintomatología o el impacto fuese importante, y por ahí dejar para esas situaciones el manejo, y hoy entendemos que el tratamiento, en el caso de que el paciente lo necesite, no va a impactar ni en el riesgo de que el paciente se infecte, e incluso en el caso de que se infecte, no va a impactar en generar una forma más agresiva de la infección. Por eso es que si estamos viendo una recaída en un paciente y tiene criterios de tratamiento, los criterios que venimos utilizando hasta hoy, aquellas recaídas que impactan funcionalmente, debiéramos tratar al paciente y no tener una conducta diferencial a la que teníamos previo de la pandemia. La próxima. Algo similar con respecto a los estudios, esto que demorábamos o posponíamos, tanto los análisis como las resonancias hoy las estamos haciendo por un motivo, ya sea al momento del diagnóstico, durante el seguimiento para evaluar actividad y tomar decisiones de si el paciente está respondiendo o no está respondiendo a los tratamientos. Entonces hoy demorar o posponer resonancias, cierto que por ahí si uno dice, bueno, voy a plantear el posponer 2 o 3 semanas, pero no estamos hablando de 2 o 3 semanas. Cuando estamos hablando de posponer, estamos hablando de posponer hasta que esto pase, y hoy no sabemos cuándo esto va a pasar. Entonces, de vuelta, hay situaciones, sobre todo la actividad, la enfermedad y la progresión, que terminan siendo más peligrosos desde la perspectiva del paciente, desde la salud del paciente, de lo que pueda llegar a ser una infección en el peor escenario de que se infecte. Y hoy, cuando tomamos la decisión y hacemos una resonancia, sin dudas lo que estamos buscando es ver que no se esté activando, que esté respondiendo al tratamiento o eventualmente hacer un diagnóstico. La próxima. Lo mismo para los análisis. Cada vez que tomamos una decisión de hacer un control de laboratorio, lo que hay atrás es evaluar el recuento linfocitario, evaluar la tolerancia que pueda llegar a estar teniendo desde lo hepático, entonces, o eventualmente el recuento plaquetario en un paciente que haya recibido alemtuzumab mes a mes. Hoy esto no está en discusión, el paciente tiene que hacer los controles de laboratorio por un motivo, no es porque se nos canta hacer los controles, debiera continuar haciendo los controles como está establecido que se hagan. La próxima. Quizás de una forma pragmática, hoy la evidencia lo que nos ha mostrado es 2 o 3 cosas que por ahí implementamos a la práctica clínica. Por un lado,
de que la probabilidad o el riesgo de que un paciente con esclerosis múltiple se infecte, en general, en Argentina, es baja. Y es baja incluso en lugares y en áreas en donde la incidencia de casos es todavía más alta. O sea, Sebastián mostró cuál es la incidencia en el área metropolitana, que condensa más del 90% de los casos de Argentina. En estos lugares, incluso la probabilidad de que un paciente con esclerosis múltiple se infecte es bajo. Fuera de estos lugares en donde la incidencia todavía es más baja, es aún más baja todavía la probabilidad de que un paciente con esclerosis múltiple se infecte. Aún así, en el caso de que se infecte, Liliana nos mostró que la infección no modifica el curso, es decir, el paciente que tiene un diagnóstico de esclerosis múltiple no va a tener infecciones o formas más severas de la infección, incluso recibiendo determinados tratamientos que puedan modular o inmunosuprimir más al paciente. Hoy no tenemos evidencia de que los tratamientos tengan un impacto en generar formas más agresivas de la infección. Hasta incluso hay estrategias hoy de manejo para formas más agresivas de la infección que van por el camino de suprimir o regular mucho más al sistema inmune. Se lo he escuchado a Sebastián un montón de veces de que hoy el único tratamiento que ha demostrado reducir la mortalidad en pacientes con infecciones severas es la dexametasona. Entonces, y muchos de los tratamientos que se están evaluando para el control de formas agresivas de COVID pasan por reguladores o inmunosupresores. Por eso es que ante esta evidencia que nos habla del bajo riesgo e incluso en aquellos pacientes que se infecten, la baja probabilidad de tener formas agresivas de la enfermedad, es que teniendo en cuenta la fisiopatología de la esclerosis múltiple, no debiéramos posponer inicios de tratamiento, no debiéramos posponer el mantenimiento de tratamientos, siempre por supuesto individualizando y eligiendo tratamientos acordes a cada paciente. Creo que no tengo más. No. Gracias. Muchas gracias, Juan. Fuiste muy elocuente y claro. Estamos muy en tiempo, nos quedan 10 minutos para preguntas y comentarios del auditorio que me gustaría escuchar si las hay, seguramente sí, como para que discutamos sobre todo qué